Buenas tardes, vamos a continuar entonces con esta segunda clase de este primer módulo. La clase pasada, que tenemos todas las dos grabaciones en el campus virtual, pudimos eh, pudimos aprender cuál fue el origen del modelo policial continental europeo. Y encontramos el vínculo existente entre la Iglesia Católica y el andamiaje administrativo y funcionarial y esa lógica de Estado que vamos a heredar en Latinoamérica, de México hacia el sur y en la totalidad de la Europa continental. ¿Por qué? Porque es donde mayor impacto tuvo eh, la estructura de la Iglesia Católica. Ahora bien, recordamos también las palabras de Tomás Moro, de Santo Tomás Moro en su libro Utopía, eh, que va a escribir en su prólogo de este hermoso libro, ¿no? Las ovejas se comen a los hombres. Y lo vamos a recordar un poquito. ¿Por qué? Porque aparece esta nueva figura del alambrado de los campos, que va a generar un impacto terrible en la sociedad. Va a modificar las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque a los nobles locales, les va a dejar de convenir el cultivo para empezar a tener ganado de manera intensiva, principalmente ovejas. Para cuidar ovejas hace falta mucha menos mano de obra que para sembrar y cultivar. Con ese excedente de mano de obra, que eran siervos, eh, lo que se va a hacer se los va a expulsar de la tierra. Se va a romper este pacto de servicio-protección, se los va a expulsar. ¿Y dónde van a poder ir? Van a poder ir solamente a las ciudades. Estamos hablando de épocas de adelantos tecnológicos. Eh, ¿Por qué este gran negocio de tener ganado de forma intensiva? Eh, Porque va a aparecer el telar mecánico y va a requerir eh, mucha lana para poder generar eh, mucha tela para abastecer a los nuevos mercados que van a surgir, estos nuevos mercados, el nuevo continente. Y además porque con los telares mecánicos también se podía tener una producción mucho más eficiente en términos económicos porque se iba a emplear menos manos de obra y una producción mayor, más cantidad de prendas, más cantidad de tela con menos mano de obra, lo que representaba mayor rentabilidad económica para los dueños de los telares y al mismo tiempo eh, la imposibilidad de que aquellos que tenían telares manuales puedan competir por una cuestión de, de valor de la prenda. Si lo produzco en mayor cantidad, el valor va a ser menor, porque los costos son menores, lo hace una máquina y no lo hacen eh, 10 mujeres o 20 mujeres. Una máquina podía reemplazar y dejar sin empleo a estas personas. Al mismo tiempo, esta mayor producción que va a requerir mayor cantidad de mano de obra. Entonces, se va a romper el vínculo que existía entre servicio y protección, se va a expulsar a estas personas a las ciudades, porque en las ciudades era el único lugar donde podían encontrar algún tipo de trabajo en las fábricas que existían. Ahora bien, no va a haber la suficiente capacidad en las ciudades como para asimilar a este gran éxodo rural que existió. De tal forma van a aparecer eh, nuevas figuras como desconocidas hasta el momento, como la mendicidad en grandes proporciones, como el errante, como personas que desarraigadas, personas que habían roto sus vínculos sociales, que no tenían eh,
nada de lo que estaban acostumbrados, ¿no? Recordemos el panóptico rural, que lo vimos en la clase anterior, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo tiene un rol, dentro de esa pequeña comunidad local. Al trasladarse a las ciudades, esos roles ya cambian radicalmente, ya dejan de existir, esos valores también dejan de existir, y se tienen que volver a reconfigurar. Y esto va a generar un impacto enorme, sobre todo si tenemos en cuenta que estas grandes familias se van a encontrar absolutamente desprotegidas. Va a cambiar el paradigma. Ya no va a haber más un granero del rey para brindar protección. Ya eh, el molde organicista se va a empezar a desestructurar, organicista de Estado, para trocarse, para cambiar, modificarse a un modelo eh, contractualista, donde cada uno de nosotros va a ceder una cuota parte de sus derechos para constituir al Estado. Y se supone que somos todos iguales. Vamos a ser todos iguales en derechos, pero no en posibilidades. Entonces esto de la igualdad va a quedar en el plano de- del deber ser o de lo formal, pero claramente no de lo real. Entonces, vamos a tener también, va a tener suma importancia la religión en esta época con el modelo anglosajón. ¿Por qué? Va a aparecer la figura de Martín Lutero y el cisma, la ruptura con la Iglesia Católica. Esta ruptura, recordemos, fue una época muy oscura para la Iglesia Católica, venta de indulgencias, mucha corrupción. Por eso Lutero va a cambiar, eh, va a generar esta nueva religión y esta nueva concepción en torno a la interpretación de los evangelios. Él va a decir que realmente no es necesario, que es mentira que un representante de la Iglesia Católica, que los representantes de la Iglesia Católica sean los únicos que pueden interpretar los textos bíblicos, sino que cualquiera de nosotros está en condiciones de leer la Biblia y de interpretarla. Y eso implica también fundar tu propia iglesia. Va a venir Calvino y va a continuar en ese sentido con algunas modificaciones, pero va a continuar en esa senda. ¿Qué es lo importante de esto? El hecho de que cada uno pueda formar su propia iglesia. Y digamos nosotros, como en la religión, dentro del protestantismo, ¿cuántas iglesias hay? ¿No? La luterana, la calvinista, la iglesia pentecostal, la iglesia del Reino de Dios, los metodistas, los cuáqueros, van a ser, y muchísimas más, incontables. Es decir, en principio, dentro del luteranismo va a haber mucha mayor tolerancia religiosa que dentro del catolicismo, que si no eras católico eras considerado un hereje y te quemaban en la hoguera. De todas formas, van a haber persecuciones religiosas dentro del luteranismo. Van a haber persecuciones religiosas contra las minorías religiosas. Y estas minorías religiosas van a tener que tomar su resguardo. Pero vamos por partes. Habíamos hablado que la Iglesia Católica tenía un rol en la administración fundamental, que cada pueblo, cada ciudad, cada aldea tenía su representante administrativo a través del cura. Muy bien. Ahora, esa misma función también la van a tener los distintos pastores, que van a tener sus propias iglesias. Pero bien, ¿quién elige al pastor? Lo elige el rebaño, lo eligen las personas que siguen a este pastor. No pastor de ovejas, sino pastor de personas, pastor evangélico. Entonces, dependiendo la cantidad de fieles que tenga este pastor, va a ser la fortaleza que va a tener y el impacto social que va a tener, social y político también. Y
y al mismo tiempo va a ser la estructura administrativa que va a montar. ¿Por qué? Porque cada iglesia va a llevar un registro de sus fieles. El mismo registro, o muy parecido al menos, que tenía la Iglesia Católica. El bautismo en los nacimientos, hacer un seguimiento sobre la educación de estas familias, cómo educan a los hijos, eh, las defunciones, y van a llevar los registros administrativos. Pero ¿cuál es la gran diferencia? En que con la Iglesia Católica el modelo era descendente, porque Dios era la fuente de poder que a través del Papa eh, se la daba a la Iglesia, y la Iglesia también a los nobles, le da el poder terrenal, pero el poder administrativo lo conservaba la Iglesia. Es decir, el funcionariado administrativo lo tenía la Iglesia. Con el protestantismo, este modelo organicista se va a romper. ¿Por qué? Porque es el rebaño, es decir, son los seguidores del pastor quienes eligen a la autoridad administrativa. Yo elijo si voy a la iglesia y escuchar a tal pastor o a cual otro pastor. Entonces, vean ustedes, como yo elijo, yo ciudadano, yo rebaño, elijo quién va a ser el funcionario administrativo que va a llevar los asientos y que va a hacer los controles sobre mi vida y sobre cómo educo a mis hijos y cuáles son los valores. Esta diferencia va a ser fundamental, porque en este caso el poder va a estar en la comunidad. No va a ser descendente Dios a través del Papa y una estructura administrativa férrea que se va a desplegar y se va a centralizar en Roma o en el Vaticano, sea donde fuera que esté. El Vaticano no siempre estuvo en Roma. Entonces, en este caso, las estructuras administrativas van a estar descentralizadas según las distintas iglesias. Y esto va a ser fundamental. Como les dije, los luteranos van a ser mucho más tolerantes en materia religiosa, pero al mismo tiempo van a existir intolerancias e incluso van a existir eh, persecuciones religiosas. No olvidemos que los cuáqueros en determinada época debieron emigrar y son los principales colonos, y los calvinistas, principales colonos de Estados Unidos. No olvidemos que los Boers, los colonos eh, británicos que fueron a vivir a Sudáfrica, también eran cuáqueros y calvinistas. Este, hubieron persecuciones religiosas, pero también tenemos que tener en cuenta que todo esto se da en el contexto de este éxodo rural del cual venimos hablando. Y este éxodo rural en las ciudades lo que provocó fue el bandidaje, que se exacerbe. Lógicamente, porque por un lado teníamos un stock inigualable, stock de producción, de mercancía, que se encontraba en los puertos, listo y pronto para ser embarcado y transportado a los distintos mercados del mundo en esa época. Eh, y por otro lado teníamos una miseria verdaderamente increíble y unas familias que no tenían empleo y que si lo tenían no les alcanzaba para vivir porque las fábricas tenían jornadas laborales que podían llegar hasta las 17, 18 horas laborales, donde los trabajadores vivían en la fábrica y dormían en la fábrica y los sueldos eran miserables porque había demasiada mano de obra. Si uno no quería trabajar, bueno, pues no había problema, se podía ir porque había 10 personas que estaban esperando ese puesto laboral.
para poder mantener a su familia, que no lo conseguían, pues todos pasaban hambre porque los sueldos eran miserables, porque había un excedente de mano de obra y poca oferta de mano laboral. Entonces, lo que ocurrió en esta época era que para evitar el bandidaje, para evitar el pillaje, los robos y demás, se incrementaron las penas en los tipos penales. Entonces había 300 tipos penales por los cuales, les estoy hablando de Gran Bretaña, por los cuales una persona podía morir. 300 tipos penales por los cuales una persona podía perder la vida. Es decir, había una rigidez inmensa en torno al derecho penal y un riesgo enorme para los pobres, pero no solo para los pobres, sino también para las pequeñas comunidades religiosas que se veían amenazadas por la iglesia anglicana, que era la iglesia que había tomado el Estado y la reina de Inglaterra, era el principal referente. Y lo sigue siendo. Entonces, las pequeñas comunidades religiosas, como por ejemplo la Sociedad de Amigos de Inspiración Cuáquera, eh, fueron los primeros en encargarse de velar por la seguridad de su comunidad. El pastor y los principales fieles lo que hacían era garantizar que la conducta de su comunidad sea intachable. ¿Para qué? Para quedar por fuera de la persecución penal, para que justamente estas penas que eran tan severas nunca lleguen a su comunidad, que nunca puedan sindicar a su comunidad con el vagabundeo, que estaba penado. El vagabundeo estaba penado, el hecho de no tener trabajo estaba penado. ¿Y cuál era la pena? La pena eran las casas de trabajo. Las casas de trabajo no eran otra cosa más que fábricas que tenían una jornada laboral y unas condiciones laborales mucho peores que las fábricas de aquel entonces. ¿Cómo podían ser las condiciones laborales? Con bancos más incómodos, con menor ventilación, con menor iluminación, con menor paga, con mayor horario de trabajo. Esto en principio, ¿no? Las casas de trabajo, ¿para qué? Para que uno eh, se consiga trabajo y vaya a trabajar eh, por el precio que se le pagase. Pero se perseguía el vagabundeo. Incluso hasta llegó a ser un delito por el cual una persona podía ser penado por el hecho de ser vagabundo. En la República Argentina en esta época existía algo que se llamaba la libreta de Conchavo. La libreta de Conchavo no era otra cosa más que un contrato de trabajo. Conchavo es trabajo. Entonces, ¿y cuándo va a ocurrir esto de la libreta de Conchavo en Argentina? Bueno, justamente con la expansión del mercantilismo previa en realidad, no sé si podemos hablar de mercantilismo en Argentina, con la llegada del capitalismo, con la ocupación de las tierras por parte de las familias patricias, por parte del ejército argentino, que se va a encontrar con los gauchos, con los mestizos, que vivían de una forma libre en el campo, de una forma casi nómade, que trabajaban esporádicamente arreando el ganado de un lugar al otro, ganado que no era de ellos, para ganar algunas monedas para poder comprar en la toldería o en un almacén eh, tabaco, yerba para tomar el mate, ¿qué más podía comprar? Alguna cosa que no pudiera fabricar, pero después vivían en tiendas o en casas de adobe, es decir, de tierra, ranchos con techos de paja, que bien podían dejar en cualquier momento y que existía gran cantidad de ganado cimarrón. Ganado cimarrón es ganado salvaje. Eh, Podían cazar un ñandú y vender las plumas, que lo cazaban con la boleadora,
un arma típica que usaban los gauchos para la caza. Eh, entonces podían ir al pueblo más cercano a cambiar esas plumas de ñandú por alguna mercancía. Este, eh, y si necesitaban comer carne, mataban, cazaban ganado cimarrón y lo asaban. Bueno, con la llegada de la modernidad a estas latitudes, eso va a quedar absolutamente abolido. Y todas las personas iban a tener que tener esa papeleta de conchavo. Es decir, van a tener que vender su fuerza de trabajo a alguien. Si no, ¿qué iba a ocurrir? Podían pasar dos cosas, o ser encarcelados, o si no, eh, que los envíen a la frontera a pelear contra los indios, es decir, que los enrolen en el ejército. Enviarlo a la frontera contra los indios era algo bastante parecido a condenarlo a muerte por las condiciones de vida que tenían, por la mala alimentación, por las enfermedades o por la misma guerra. Es decir, estos son procesos que se dieron en líneas generales de una u otra forma, con algunas variaciones eh, durante esta etapa, ¿no? Esta etapa de transición hacia primero el mercantilismo y después el capitalismo. Entonces, volvamos al modelo anglosajón. Dijimos entonces que las primeras comunidades religiosas, las pequeñas comunidades religiosas, para resguardarse de este código penal tan duro y, y escapar de la persecución religiosa que les podía representar la iglesia anglicana, que era la iglesia del Estado, eh, lo que hicieron fue formar esta sociedad de amigos de inspiración cuáqueras, en el caso de los cuáqueros. ¿No es cierto que es el antecedente más antiguo que conocemos? ¿Qué funciones tenía esta sociedad de amigos de inspiración cuáquera? Bueno, vigilar y asistir. Vigilar la conducta y asistir a los pobres. Y asistencia a quienes no pueden trabajar. Pero también observar si estas personas que no podían trabajar estaban incapacitadas verdaderamente o su pobreza era producto del libertinaje, de la embriaguez o de los vicios. Es decir, de una bajada moral claramente marcada y fuerte. Eh, lo importante es que acá aparecen los primeros grupos de vigilancia, de control social dentro de sus propias comunidades y que son grupos de vigilancia religiosos que van a surgir de manera espontánea, de forma tal de tratar de evitar el peso del Estado. Luego van a aparecer la sociedad de la reforma de las costumbres. No es que la sociedad de la reforma de las buenas costumbres va a reemplazar a la sociedad de amigos de inspiración cuáquera, van a coexistir. Va a ser otra iglesia. Pero la sociedad de la reforma de las buenas costumbres la va a inventar nada menos que Wesley. Wesley va a ser el fundador de la iglesia metodista. Va a ser un predicador desde ya. Y eran religiosos, en la sociedad de la reforma de las costumbres, pero se situaban a cierta distancia de la religión. Eran religiosos, pero no estaban tan vinculados como si podemos hablar de los amigos de inspiración cuáquera. En el año 1692 ya tenía la Sociedad de la Reforma de las Costumbres, tenía 100 filiales en Inglaterra y 10 en Irlanda. Y se proponía justamente reformar las maneras. Por ejemplo, hacer respetar el domingo, a ellos le debemos el domingo inglés, impedir el juego, impedir las borracheras, reprimir la prostitución, reprimir el adulterio, reprimir las blasfemias. Posteriormente, ya a fines del siglo XVIII, va a aparecer la Sociedad de la Proclamación. ¿Por qué la sociedad va a tener este nombre? Va a ser la Sociedad de la Proclamación porque va a recibir
una proclama real del fomento de la piedad y de la virtud. Y va a estar conformado por un obispo y algunos aristócratas. Vean ustedes cómo desde los orígenes se empieza a laicizar cada vez más. Ya acá también va a haber un componente religioso que va a ser un obispo, eh, pero también van a haber aristócratas. Cada vez se va alejando un poquito más de la religión, desde aquella antigua sociedad amiga de inspiración cuáquera, ¿no? Después la sociedad de la reforma de las costumbres, luego ya a fines del siglo XVIII, la sociedad de la proclamación. En 1802 se va a llamar la Sociedad para la Supresión del Vicio. ¿Cuáles van a ser, ¿Cuál va a ser su misión? Siempre dentro del control social, lógicamente. Eh, Respetar el domingo, perseguir los libros licenciosos, perseguir las casas de juego, clausurarlas, reprimir la prostitución. Va a obedecer a una sociedad mucho más laicizada que la anterior. Por otro lado, van a surgir otro tipo de instituciones que van a tener también funciones eh, policiales, pero van a surgir como autodefensas de carácter paramilitar. Esto va a ser a finales del siglo XVIII, que van a depender de la aristocracia y de la burguesía, porque van a aparecer las primeras agitaciones sociales, que no van a ser obreras, pero sí van a configurar movimientos políticos. Eh, Así va a aparecer la Infantería Militar de Londres y va a aparecer la Compañía de Artillería. Aunque se llame Infantería Militar de Londres, no va a ser el ejército, va a tener ese nombre. Compañía de Artillería, no va a ser el ejército. Van a ser organizaciones privadas, es decir, va a estar más vinculado con seguridad privada que con las Fuerzas Armadas. Aunque tenga ese nombre, pues lógicamente van a ser militares retirados los que se encarguen de esta organización. Eh, Tanto la Infantería Militar de Londres como la Compañía de Artillería van a velar porque reine el orden público, el orden político, el orden penal y sobre todo al resguardo de la propiedad privada. Eh, Vamos a tener también eh, otro tipo de autodefensas que van a van a surgir directamente desde el seno de las sociedades propiamente económicas. Es decir, las empresas, las grandes compañías y las sociedades comerciales van a organizar sus propias policías privadas. En los puertos van a aparecer las primeras policías privadas también. ¿Por qué? Porque en los puertos estaba el stock y había que resguardarlo de los saqueos, había que resguardarlo de los pillajes. Eh, Incluso, eh, bueno, como les digo, van a defender el stock, van a defender el patrimonio, las mercancías y sobre todo los buques anclados, que van a estar cargados con estas mercancías. Eh, Entre estas autodefensas de carácter paramilitar, que van a pertenecer o que van a encontrar su origen en la aristocracia y la burguesía, y las autodefensas, eh, van a aparecer estas empresas que van a brindar servicios, es decir, van a ser el origen de estas empresas que van a brindar servicios directamente en los barrios de las grandes ciudades, como Liverpool y Londres. Es decir, el origen de la policía en Gran Bretaña no va a ser una policía pública, una policía estatal, como va a ocurrir en Francia. Recordemos que en Francia el origen de la gendarmería va a ser la Maréchaussée. La Maréchaussée va a ser un desprendimiento del ejército que se va a encargar, como vimos la clase pasada, de perseguir y de
eh, condenar, encarcelar a todos aquellos soldados que vuelven del frente de batalla sabiendo pelear, acostumbrados al saqueo, que era la forma de mantener los ejércitos en aquel momento, y que van a volver a su patria, a su pueblo, generalmente sin la paga correspondiente, con todos los saberes de la guerra organizados, acostumbrados al saqueo y que van a comenzar a saquear, pero en Francia. Entonces, se va a desprender una rama del ejército, se va a conformar la Amarilla C, que después va a ser la gendarmería, que actualmente conocemos en Francia, la gendarmería francesa. Pero notemos la diferencia. En un lado va a ser un desprendimiento del ejército y por el otro lado, que este es el modelo continental europeo, del Estado, depende del Estado centralista, a distintos grupos organizados que van a ser tanto religiosos, cuasi religiosos como la Compañía de la Proclamación, es decir, los religiosos 100% como los grupos de inspiración cuáquera, aquellos que ya se van distanciando de la religión porque la nobleza y la burguesía se van a dar cuenta que ese sistema, ese modelo de control social funciona. Y por último, directamente vamos a tener el tercer nivel que va a pertenecer a la nobleza, a la burguesía y también a las compañías comerciales, a las grandes empresas. Sociedad, seguridad privada propiamente dicho. Entonces, acá podemos notar una gran diferencia en la configuración del Estado y el entramado administrativo. Recordemos que eh, en el caso de las distintas iglesias que va a tener el luteranismo, van a llevar los registros, van a ser los encargados de la administración pública, van a ser los encargados de velar por el derecho administrativo, no solamente en materia policial. Todo lo contrario a lo que va a ocurrir en la Europa continental, donde la Iglesia Católica va a acaparar todos esos poderes y se va a centralizar todo en Roma. Acá no. Acá, lejos de centralizarse, va a estar atomizado en las distintas autoridades. Las distintas autoridades locales, e incluso en una misma localidad puedo tener distintas autoridades porque tengo distintas iglesias. Eh, y yo voy a ir a la autoridad que yo elija. Entonces, esa relación entre el funcionario y el pueblo va a estar mucho más equiparada, porque el pueblo es el que elige al funcionario. Y eso es fundamental y es la gran diferencia. Vamos a ver cómo siguió evolucionando esta policía. Bueno, porque en algún momento se va a estatizar el control social. Hasta este momento era ad honorem y se hacía de manera como un servicio con la religión, como un servicio a la comunidad o como un trabajo que me paga una compañía, una empresa, como si fuese un vigilante de seguridad, un vigilador de seguridad privada, como bien conocemos en la actualidad. Ahora, en algún momento esto se va a estatizar. ¿Cuándo se va a dar ese momento? Bueno, ese momento va a tener un origen. Y ese origen va a ser un hecho que va a marcar la historia policial en Gran Bretaña. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién perdió la batalla de Waterloo? Seguramente la gran mayoría me diga que conoce el nombre, que fue Napoleón Bonaparte. Lo curioso que tiene la historia es que si yo les pregunto quién ganó la batalla de Waterloo, seguramente no me sepan decir el nombre. Y es una de esas cosas que tiene la historia donde recordamos quién es el perdedor, pero no quién ganó esa batalla que fue determinante, porque resultó la caída de Napoleón Bonaparte, nada menos. Había llegado a conquistar, avanzar sobre Rusia, la Rusia zarista, y había llegado casi a la totalidad de España, incluso la parte de Portugal. Bueno, fue el duque de Wellington, quien va a ganar la batalla de Waterloo.
Lógicamente, cuando vuelva a Gran Bretaña va a volver victorioso, como el liberador de la Europa, de este tirano, Napoleón Bonaparte. Y luego va a ser primer ministro. El duque de Wellington era un gran estratega, claramente le ganó a Napoleón. Pertenecía al arma de caballería. Era el ejército, pertenecía al arma de caballería. En el año 1819, exactamente el 16 de agosto, va a haber una gran manifestación obrera en la plaza de Saint Peter Field. Saint Peter Field. El duque de Wellington va a decidir reprimir esta manifestación obrera. Y como era un oficial de caballería, un general de caballería, adivinen con qué reprimió esta manifestación obrera. Con la caballería, con una rama del ejército británico, la caballería. ¿Cuál es el arma que tiene cualquier miembro de la caballería? El arma que utiliza es el sable. Es el sable. Imaginen ustedes reprimir en una plaza, en una ciudad, en la plaza de St. Peter Field, y reprimir una manifestación eh, con la caballería. ¿Qué puede ocurrir? Claramente una masacre. Murieron 15 personas y hubieron entre 400 y 700 heridos. Al día siguiente, la prensa londinense al duque de Wellington lo destrozó. Y para ridiculizarlo, se habló de ese hecho como la batalla de Peterloo, recordando la batalla de Waterloo y cruzándola, haciendo un juego de palabras con St. Peter Field. Entonces se lo va a recordar como la batalla de Peterloo, como una masacre, algo intolerable, inaceptable para el pueblo británico. Todos los diarios lo van a destrozar. Y el duque de Wellington, que era militar, pero no militarista, se va a dar cuenta enseguida que las Fuerzas Armadas nada tienen que ver con la cuestión policial, que eh, las manifestaciones obreras o todos los conflictos que puedan ocurrir fronteras adentro, nada tiene que ver con lo militar. Entonces, va a encargar a Sir Robert Peel que funde una policía. Y Robert Peel va a ser el fundador de la Policía de Londres, que van a ser los Bobbies. ¿Por qué Bobbies? Bobby porque es el diminutivo de Robert. Robert, a los Robert se le dice Bobby. Eh, entonces van a ser los Bobbies. Los Bobbies, esa policía tan particular que tiene ese uniforme con ese casco, que lo recordamos todo de verdad de las películas británicas. Y si pudieron ver el show de Benny Hill, el policía que los persigue es de los Bobbies, o la policía que vemos moviendo el pie y casi bailando en este video tan famoso de los Beatles. Bueno, es típicamente londinense, que va a ser una policía civil, que va a ser una policía que no va a tener armas, que va a ser una policía que va a ser famosa por la corrección, la rectitud y el buen trato. El buen trato hacia el público. No va a estar armada, va a tener solamente un bastón. Y va a estar tan bien considerada dentro de la sociedad que por la conducta intachable que tienen y el trato, va a ser famoso por la sonrisa de los boys. Pensemos nosotros en nuestro modelo policial. Si estamos acostumbrados a que nuestra policía cuando nos acercamos nos sonría, nos acercamos para hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque justamente a los bobbies vienen de un modelo de sociedad donde a la policía la elige el pueblo, a los funcionarios los elige el pueblo, vienen con esa cultura, con esa raigambre, y en nuestro modelo, que es el continental europeo, a los funcionarios los elegía Dios. Entonces el poder es descendente, en tanto que en el modelo anglosajón un policía es exactamente igual a un maestro de grado, un enfermero, un médico, no existe ninguna diferencia. Eh, no va a ser soberbio por eso, no va a maltratar por eso, porque justamente el policía es un vecino. Esa es la policía de proximidad de la cual se habla.
Cuando hablamos de policía de proximidad estamos hablando de esa policía, el policía vecino. Eh, pero vamos a continuar. En el año 1829 se va a crear la ley de policía de policía metropolitana, donde se va a crear esta policía y esta ley se va a extender a todo el país con la ley de policías municipales en el año 1835. Recién con la ley de policías municipales va a ser una fuerza policial retribuida. Eh, y después se va a perfeccionar con la ley de policía de los condados en el año 1839. Vean ustedes, qué moderno que es el modelo policial, qué nuevo que es. Cuando todos nosotros creeríamos que la policía, tal como la conocemos, existió siempre. No, no existió siempre. Va a aparecer en esta última etapa. Por eso digo, la policía tiene 200 años como la conocemos, no mucho más de 200 años. Va a aparecer junto con la ciudad, va a aparecer junto con el capitalismo, va a aparecer junto con este modelo y modo de producción. Bueno, vamos a hacer un pequeño break y retomamos en un próximo video.